Hola, ¿qué tal? Soy Stephanie Laureano Condori. En este módulo de nefrología voy a hablarles acerca del síndrome nefrítico. Y bueno, yo pertenezco a la asociación de la Universidad Peruana. Muy bien. Antes de comenzar por la definición del síndrome nefrítico, quiero que en un momento nos ponemos a pensar en nuestra vida cotidiana, que siempre hay dualidades, es decir, que siempre una cosa tiene en relación con otra. Por ejemplo, la famosa frase que dice que todo está en la mente y todo lo que piensas no se va a afectar en tu cuerpo y cosas así. Entonces, de igual manera, hay dualidades en nuestro riñón. Cuando hay una afección glomerular, también va a haber una afección tubular y así viceversa. Si hay una afección tubular, va a llevar a una afección glomerular. Es importante que tengamos en cuenta esto para conceptos que vamos a tocar más adelante. Ahora, entonces, el síndrome nefrítico, perdón, ¿qué es este síndrome nefrítico? Este síndrome nefrítico es un proceso inflamatorio agudo que va a afectar predominantemente a los glomérulos de patogenia inmunológica mayormente, que va a ser inducido por infecciones bacterianas, virus o ya sea como reacción a enfermedades sistémicas como lupus eritematoso, vasculitis, entre otras. Entonces es importante que tengamos en cuenta que este síndrome nefrítico va a abarcar muchas enfermedades, ¿no? Entonces puede ser primario y puede ser secundario. En el primario no conocemos la causa exacta de cómo surgió y en el secundario tenemos en cuenta que alguna enfermedad despertó a esta enfermedad, este síndrome nefrítico, ¿no? O sea, que puede ser secundaria a una patología sistémica. Ahora, los síndromes nefríticos son más agresivos a diferencia de los síndromes nefróticos. Estos síndromes nefríticos son más agresivos y más severos y de peor pronóstico, pues porque van a llevar a una falla renal, ya sea a corto o a largo plazo, ¿no? Y puse esta imagen de esta sirena o de esta alarmita porque el síndrome nefrítico es una alerta clínica. ¿Por qué es una alerta clínica? Porque tenemos que cortar el ciclo del paciente. ¿Y por qué tenemos que cortar el ciclo de este paciente? Pues para que podamos evitar que nuestro paciente llegue a una falla renal. Luego, ahora vamos a continuar con la epidemiología. En la epidemiología tenemos que tener en cuenta dos divisiones, los países desarrollados y los países en desarrollo. ¿Por qué? Porque la principal causa del síndrome nefrítico es infecciosa. Y ahora, ¿cuál es lo más común en los desarrollados? Es la faringoamigdalitis. Y la causa más común en los países en desarrollo son las lesiones cutáneas, con un 51% de prevalencia. Es importante también que tengamos en cuenta los tiempos, es decir, si mi paciente presenta una faringoamigdalitis y después de 2 semanas que ya comenzó la faringoamigdalitis, continúa con la faringoamigdalitis y sumándole a esto la clínica que vamos a mencionar más adelante, pues tengo que sospechar en un síndrome nefrítico. Y si estamos en países en desarrollo y tiene lesiones cutáneas, después de 3 semanas de ya haberlas presentado, o sea, no hay una mejora, entonces tenemos que sospechar en un síndrome nefrítico y sumándole a esto a la clínica, más aún. La probabilidad de lesión renal es del 15%, ¿no? Es decir, que nuestro paciente que comenzó con una simple faringoamigdalitis puede llevarle a una falla renal y hacer muchas complicaciones más. Entonces, también tenemos que tener en cuenta que vamos a tener una etiología principalmente de lo que es estreptocócicas. Por eso que la faringoamigdalitis va a caracterizarse por el estreptococo del grupo IC2, C1-4, las lesiones cutáneas, ¿no? En países en desarrollo, el estreptococo del grupo 49 y sus diversas variantes que tenemos aquí en pantalla, y que mayormente se va a dar en edades tempranas, según la epidemiología, de 2 a 12 años. ¿Por qué? Porque estos pacientes son más propensos o están más expuestos a una faringoamigdalitis o a lesiones cutáneas, ¿no? Entonces, en cuanto al sexo, pues los varones tienen una mayor prevalencia y puede afectar a adultos, o sea, adultos pueden padecer este síndrome nefrítico, sí. No es tan común, pero sí. Puede darse en casos de que la respuesta inmunológica no sea adecuada, ¿no? O puede ser porque estos pacientes han tenido anticuerpos para estas enfermedades, pero estos han perdido la memoria o porque simplemente tienen el sistema inmune bajo, ¿no? Ahora vamos a hablar acerca de la etiología. La etiología, como mencioné, son infecciosas, pero dentro de las infecciosas, por ejemplo, vamos a tener las bacterianas, que son las más comunes e incluso son las más comunes en adultos, ¿no? También conocidas como las postestreptocócicas, postinfecciosas, no estreptocócicas también, y dentro de ellas la endocardititis infecciosa, que sí puede llevarte a un síndrome nefrítico y posteriormente a una falla renal, la sepsis, la neumonía por neumococo, la fiebre tifoidea, aunque no es tan común, pero sí puede llevarnos a un síndrome nefrítico, la brucelosis, entre otras etiologías bacterianas. Ahora, en lo viral vamos a tener el VIH, ¿no? El HBC, vamos a tener la mononucleosis infecciosa, pero aquí más que nada hay que tener en cuenta también los antecedentes, ¿no? Cuántas parejas ha tenido y entre otras consideraciones. Ahora, las parasitosis, que mayormente lo vamos a ver en lo que es la selva, ¿no? Y pues sí, la toxoplasmosis, la malaria también puede llevar a un síndrome nefrítico, aunque no es muy común, pero sí. Entonces, como vemos, las causas infecciosas son muy preponderantes en este síndrome nefrítico, pero la principal, la que siempre debemos tener en cuenta, es la de origen estreptocócicas, ¿no? Estas son las más importantes. Ahora vamos a ver acá estos cuadros, ¿no? Que nos van a indicar acerca de las causas del síndrome nefrítico y cómo es que nosotros vamos a comenzar o cómo debemos comenzar. Debemos comenzar con las postinfecciosas, ¿no? Ya sea VIH, varicela, sarampión, entre otros
que están acá. Y una vez que hemos descartado esto, recién pasamos a las glomerulonefritis primarias. Estamos hablando de las que están relacionadas con la autoinmunidad, por ejemplo, la nefropatía meningial por inmunoglobulina A o las glomerulonefritis extracapilares tipo 2, 1, 3, ¿no? Y entre otras que vemos acá en el cuadro. Luego, vemos lo que son las enfermedades sistémicas, ¿no? Tenemos el lupus eritematoso sistémico, luego otras enfermedades renales, ¿no? Entonces, primero, también hay que tener en cuenta que las glomerulopatías primarias, en este caso, van a requerir de una biopsia. Entonces, ¿pero por qué necesitamos una biopsia? Porque en estos casos es un poco difícil de determinar cómo se originó, ¿no? Cómo es el riñón y qué está pasando. Entonces, como que es más complejo y por eso se necesita de una biopsia en la mayoría de los casos. Muy bien. Ahora hablando acerca del cuadro clínico, ¿no? Se va a caracterizar principalmente, y lo que nunca debemos olvidar, es la hematuria. En la hematuria, esta hematuria va a ser lo principal, va a tener ciertas características, como por ejemplo que van a ser glóbulos rojos dismórficos, ¿no? Lo que va a indicar que sea una etiología glomerular, van a ser cilíndricos, va a ver que van a estar asociados a la hipertensión arterial también, el cuadro clínico. El edema periférico va a depender al grado del síndrome nefrítico que esté cursando el paciente. Lo otro importante también es la proteinuria. La proteinuria nunca en un síndrome nefrítico supera los 3 gramos. Si es que supera los 3 gramos, hay que pensar en otra enfermedad o en otro síndrome. También va a ir acompañado de cierto grado de disfunción renal, ¿no? Estamos hablando de la falla renal por complicación de todo el síndrome nefrítico, y también puede ir acompañado de oliguria. Así también, otras características son la congestión circulatoria, el compromiso de la circulación renal, ¿no? Asimismo, también vamos a tener que especificar cómo es que es esta hematuria glomerular. Microscópicamente es en el 70% de los casos, macroscópicamente en el 30% de los casos. Y esta hematuria glomerular se va a caracterizar por ser una orina oscura, coloreada, total, indolora y sin coágulos. Hay que tener en cuenta que vamos a encontrar hematíes dismórficos más del 20%. Tienen que ser más del 20%. Si son 10, 15%, hay que ir pensando en que puede ser otra causa que no sea síndrome nefrítico. La acontocituria también tiene que ser mayor al 5%. Y hay que ver la demostración de leucocitos o células epiteliales en el interior de los cilindros. Esto porque muchos de los cilindros que se van a formar en los túbulos se van a adherir a estas células sanguíneas o a las células leucocitarias, ¿no? Si es que hay respuesta inflamatoria, neutrófilos en su mayoría, y eso también va a indicar una respuesta inflamatoria glomerular. Muy bien, entonces ahora vamos a hablar acerca de la fisiopatología. En la fisiopatología, la gran mayoría responde a un origen inmunológico, en el que vamos a tener la unión de un antígeno con un anticuerpo. Esto va a desencadenar una respuesta inflamatoria. Y esto va a surgir por dos mecanismos. El primero de ellos, la activación in situ de anticuerpos frente a antígenos glomerulares. Es decir, los antígenos ya van a estar en el glomérulo, ya van a estar en la membrana basal, y los anticuerpos simplemente van a ir contra estos antígenos que vamos a encontrar aquí. Y es por eso que se van a denominar enfermedad antimembrana basal. En segundo lugar, el segundo mecanismo son los depósitos circulantes de inmunocomplejos, en los que ya en la sangre vamos a tener los antígenos y anticuerpos circulantes, pero estos van a viajar al riñón y se van a depositar en el glomérulo. Una vez que se van a depositar, van a generar una respuesta inflamatoria. Es decir, tenemos al anticuerpo con el antígeno unido y estos van a llamar a marcadores inflamatorios, van a activar el sistema de complemento y van a activar ciertos compuestos a nivel renal para que se formen poros y estos poros aumenten la permeabilidad y este aumento de la permeabilidad va a generar una pérdida de sustancias, principalmente las proteínas. Esto asimismo también puede conllevar a una necrosis capilar, una disminución de la tasa de filtración glomerular y por lo tanto una lesión renal. Entonces, el síndrome nefrítico es igual a la inflamación. Tenemos las células inflamatorias, estas van a llevar a una activación de la cascada de coagulación. Asimismo, estas condicionan a una obstrucción de capilares, lo que va a llevar a la disminución de la tasa de filtración glomerular. Esta disminución de la tasa de filtración glomerular va a hacer que se acumulen toxinas y desechos, ¿no? Lo que va a ocasionar una uremia, lo que va a ocasionar unos trastornos hidroelectrolíticos y por lo cual se va a generar el edema. Entonces vamos a ver un aumento de la bulimia y un aumento de la reabsorción de sodio y agua. De igual manera que tenemos un esquema resumen, la inflamación aguda del glomérulo va a ocasionar un daño capilar, lo cual va a ocasionar la hematuria, los cilindros glomerulares, la pérdida de la carga aniónica, no va a haber una alteración y esto va a condicionar a que la permeabilidad aumente, tendremos una proteinuria. Asimismo, también junto con el aumento del diámetro del poro de la membrana basal, también condiciona la proteinuria. La hipercelularidad, la contracción del mesangio, no van a disminuir el RFG, lo que va a ocasionar a una liguria. Entonces va a haber una retención del agua y del sodio, va a haber hipertensión y por tanto también va a haber edemas. En el plan de trabajo, una vez que yo tengo la sospecha de que mi paciente tiene un síndrome nefrítico, tengo que hacer estudios. Y es importante recalcar que estos estudios tienen que ser un examen completo de orina, el primero de ellos. ¿Para qué? Para poder identificar la morfología eritrocitaria, ¿no? En la que debemos ver los hematíes dismórficos, cilíndricos, ¿no? Y tenemos que ver también una proteinuria en 24 horas. Tenemos que ver en la bioquímica sanguínea la glucosa.
la urea, las proteínas totales y fraccionadas. También tenemos que ver el esputo. ¿Por qué es importante ver el esputo? Pues para ver si es que hay alguna infección respiratoria, junto con ver el gramo, el cultivo de secreción, ¿no? Y ver si es que está comprometido la faringe. Como hemos mencionado anteriormente, pues la faringitis es una de las causas infecciosas importantes, ¿no? También es importante ver el complemento C3, asimismo también pedir ELISA para VIH, el BDRL para sífilis. La serología de hepatitis B, C también es importante para un descarte y la radiografía de tórax, ¿no? Para ver que no haya cuadros de neumonía asociados, entre otros. Entonces, primero vemos las causas infecciosas y después de descartar recién buscamos enfermedades inmunológicas. Y para estas enfermedades inmunológicas, pues podemos pedir serología para el lupus eritematoso sistémico, anticuerpos antimembrana basal. También podemos pedir una ANCA, ¿no? Que son para vasculitis, etcétera. Y todo esto va a estar de acuerdo al cuadro clínico, ¿no? Y también es importante que recordemos que la biopsia renal, casi todos los síndromes nefríticos llegan a esta biopsia renal. ¿Por qué? Pues porque a veces genera dudas y pues con la biopsia renal podemos tener diagnósticos definitivos. Ahora, si la biopsia renal es tan importante, ¿cuándo pido una biopsia renal? Pues no, cuando sospecho que se está haciendo una enfermedad sistémica, ¿no? Por ejemplo, lupus eritematoso, vasculitis, entre otras enfermedades autoinmunes, VIH también, ¿no? Entonces, el otro es la ausencia del intervalo libre infección-síndrome. Es decir, el paciente no cumple 2 semanas. Por ejemplo, si concuerda con infección de origen estreptocócica, no hacemos biopsia, porque ya tenemos el diagnóstico. Y si no, en ese caso ya iríamos al tratamiento para la infección, daríamos corticoides para cortar la respuesta inmunológica hasta que pase el evento. Pero si no hay relación infección-síndrome, o sea, nos referimos al tiempo, es decir, que la infección fue hace 2 días y ya está con el síndrome nefrítico, ahí sí hay que hacer biopsia, ¿no? Ahora, lo otro es cuando tenemos una anuria prolongada, más de 5 días, el deterioro progresivo de la función renal sin un comienzo anúrico, una insuficiencia renal al mes. Es decir, por ejemplo, si tiene una función renal normal hace un mes, ¿no? Su creatinina, digamos que se hizo los estudios y estaba normal, la urea estaba normal, pero ahora, digamos que su creatinina está en 4 y que su urea, no sé, esté en 102, 103, ¿no? Más de 100. Entonces, hay que hacer un estudio del síndrome nefrítico y si es nefrítico, hay que hacer la biopsia. Ahora, no mejoría del complemento 3 en 4 semanas. Esto es importante porque el complemento 3 es una respuesta inflamatoria, ¿no? Que se consumen infecciones. Y si no mejora en 4 semanas, entonces hay que hacer biopsia. El otro es la reaparición del síndrome o solo de la hematuria macroscópica cuando ha mejorado o curado, el síndrome nefrótico a los 20 días, la proteinura a los 6 meses y la persistencia de las alteraciones de sedimento al año de evolución. Estas últimas condiciones mencionadas pues van a indicarnos que el síndrome nefrítico que no remite al tratamiento o recaídas, es decir, se supone que ya estaba mejorando y de nuevo, entonces ya, hay que hacerle una biopsia, ¿no? Porque puede ser que otra sea la causa. Ahora, en cuanto al plan de manejo, hay que tener en cuenta que una vez que he detectado que es estreptocócica, inmunológica, de origen sistémico, entonces tenemos que derivar al nefrólogo o a urgencias porque el paciente puede perder un riñón. Entonces es importante considerar eso. Entonces, primero, si es que es una infección postestreptocócica, debemos dar antibióticos, ¿no? Luego hay que darle el soporte. Esto del soporte significa que el paciente está reteniendo líquido, está haciendo falla renal, está haciendo hipertensión arterial, hay varios problemas. Entonces tenemos que bajar, por ejemplo, el sodio de nuestra dieta, ¿no? Hay que darle una dieta hiposódica, ¿no? Entonces, ¿por qué? Pues para que no retenga más agua. Una dieta hiperproteica para que la proteína no lesione al riñón. Hay que restringir también un poco el agua. Hay que dar diuréticos, ¿no? También hay que, entre los diuréticos principales, ¿no? Vamos a tener la furosemida, ¿no? Para los edemas y la presión arterial elevada que tenga. ¿Y por qué la furosemida? Pues porque la furosemida va a actuar rápido, ¿no? Va a hacer que el paciente orine en más tiempo, en un tiempo menor que con otros diuréticos. Y lo otro que hay que tener en cuenta también son los vasodilatadores, ¿no? Los calcioantagonistas, eh, por ejemplo, el nifedipino, la hidralazina, el nitroprusiato, ¿no? Entonces, pero hay que tener en cuenta algo, y eso es una super consideración, es que el paciente con síndrome nefrítico con falla renal, el fármaco que no podemos dar, o sea, que no debemos dar, son los YECAS ni los ARA2, eso sí, no podemos dar. O sea, podría ser, pero hay que tener mucho cuidado, es que como los pacientes con síndrome nefrítico al toque hacen falla renal, entonces es preferible mejor no darle, ¿no? Entonces, hay que también ver ahora en lo que son las glomerulonefritis infecciosas no postestreptocócicas y otras, el tratamiento esencial es la enfermedad de fondo, o sea, cuál es lo que está ocasionando, eso tengo que tratar, ¿no? Si es el lupus, si es la vasculitis, ¿no? Ahora, el soporte es lo mismo que en la postestreptocócica, ¿no? Y en cuanto al diagnóstico, hay que tener un diagnóstico diferencial y es muy escuchado, ¿no? Diferencias entre el síndrome nefrótico y el síndrome nefrítico. Lo que siempre va a haber en el síndrome nefrítico es hematuria. En el síndrome nefrótico puede haber, pero es raro. Lo otro que también tenemos que tener en cuenta es el intervalo infección-síndrome.
¿no? Ahí hay que tener en cuenta las 2 semanas y las 3 semanas que les había mencionado. Ahora, la hipertensión arterial en el síndrome nefrítico es frecuente, pero en el síndrome nefrótico no. La cardiomegalia es frecuente en el síndrome nefrítico, pero en el síndrome nefrótico no. La insuficiencia cardíaca puede darse en el síndrome nefrítico, pero en el síndrome nefrótico no se da, ¿no? La necesidad de diálisis también puede darse, ¿no? Por la falla renal que se puede condicionar en el síndrome nefrítico, pero en el síndrome nefrótico no. Ahora, la citis es rara en el síndrome nefrítico, pero en el síndrome nefrótico es frecuente. Entonces hay que tener en consideración estas diferencias, ¿no? Entonces, em, vamos a tener luego, ahora en el diagnóstico, que el gol estándar para el síndrome nefrítico es la biopsia renal, porque con la biopsia renal sí o sí vamos a saber qué es lo que está causando ese síndrome nefrítico, ¿no? Entonces, la microscopía de inmunofluorescencia es particularmente importante para identificar dos patrones del depósito de las inmunoglobulinas que se definen en tres categorías diagnosticadas, ¿no? Puede ser lineal, entonces hablamos sobre la membrana basal, los anticuerpos con esta membrana. Puede ser granular, los marcadores de glomerulopatía por complejos inmunes. También puede ser por ausencia de inmunoglobulinas o pausa inmunoglomerulonefritis. También tenemos tres marcadores para poder orientarnos más al diagnóstico y evitar esta biopsia renal, ¿no? Podemos orientarnos con los niveles de complemento, los títulos anticuerpos contra membrana basal y los anticuerpos intoplasmáticos antineutrofilo ANCA. Entonces, el riñón es el principal huésped de los ataques por enfermedades de complejos inmunes. Estos pacientes en forma típica presentan un complejo bajo y títulos contra membrana y ANCA negativos. Esto sería todo. Muchas gracias por su atención.